Hay algo de crecer que nadie te explica, y es el momento en que volteas a mirar atrás y ya no queda nada. Cuando uno es niño, cree que las personas son eternas, cree que las personas siempre van a estar allí, cree que la familia siempre va a estar unida. En un par de meses cumplo 30 años, si Dios me lo permite, me da salud y vida. Y me puse a pensar muchas cosas, entre esas me acuerdo que cuando era niño siempre me imaginaba, no sé por qué, cómo sería mi vida a los 30 años. Me imaginaba el poder estar con mi familia, me refiero a las personas las cuales me criaron, porque mi propósito era que a esa edad, a los 30, yo ya tenía que estar viendo por ellos, yo ya tenía que estar retribuyéndoles todo lo que ellos me dieron a mí. Pero Dios tenía otros planes, la vida tenía otros planes, y hoy ya ninguno de ellos está conmigo, ya todos están en el reino de Dios. Y hoy les vengo a hablar sobre eso, sobre cómo en menos de 7 años perdí a todo mi círculo familiar, las personas más cercanas a mí, las personas con las que me crié, con las que crecí. Yo crecí y fui criado en un hogar muy bonito. A mí me criaron mis abuelos paternos. Yo no me crié con mis padres biológicos y creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Sin duda alguna, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia fue lo mejor del mundo. El haber sido criado por abuelos, por dos viejitos hermosos, mi abuelo y mi abuela, fue lo mejor que me pudo pasar. Y creo que a los que nos criaron los abuelos tenemos una forma quizás diferente de ver las cosas. El criarse con personas mayores siento que es algo muy bueno, también con muchas cosas quizás flojas, porque los abuelos dan mucha libertad. Los abuelos son unas personas que consienten mucho y que a veces corrigen poco, ¿verdad? Pero mi hogar siempre estuvo lleno de amor. A mí me criaron mis dos abuelos, una tía y se puede decir que el esposo de una tía. Pero como todo en la vida, lo bonito, lo lindo no dura para siempre. Y todo empezó a cambiar cuando tuve la primer gran pérdida personal, familiar, que fue mi abuelo, mi papá abuelo, mi papá. Yo tenía aproximadamente 20 años, ¿era? 19, 20 años cuando él partió de este mundo. Yo había salido de prestar servicio militar y él le dio una enfermedad que lo tiró a cama, perdió el habla, empezó a borrársele su mente. Supongo que era Alzheimer o algo parecido, porque la verdad no me acuerdo. Y él falleció. Fue un golpe muy duro, el primer gran golpe duro de mi vida. Yo sentía que el mundo se me iba a acabar, que se me iba a derrumbar. Tuve muchos altibajos después de eso. Pues
una etapa ya de saliendo de la adolescencia, ya entrando en la juventud, con 20 años. Uno piensa muchas cosas, uno a veces también uno cree que el mundo se le va a acabar, ¿no? O bueno, yo pensaba así. Mi abuelo falleció casi a los 90 años, o 90 años que le celebramos. Un gran ser humano, un caballero, un hombre dedicado a su hogar, muy trabajador, trabajó toda su vida, inclusive estando ya viejito, le gustaba estar muy activo en el patio de su casa, tenía cultivos y mantenía ya metido, le gustaba irse al campo, le gustaba la vida movida, sentirse un hombre muy útil. Me dio todo su amor siempre. Conmigo fue el mejor papá del mundo. Me enseñó muchas cosas bonitas. Me enseñó lo que es la vida. Me dio muchos sabios consejos. Y sin duda alguna ha sido el hombre que más he amado en esta vida. El hombre que recuerdo siempre y mi gran ejemplo de vida, mi gran ejemplo a seguir en cuanto al hogar, en cuanto a su sacrificio, en cuanto a dar lo mejor de él. Un hombre maravilloso, mal geniado, inclusive cuando yo estaba niño, estaba en el colegio y en la escuela, a mis amigos les daba miedo ir a mi casa porque él estaba allí y él siempre era muy cortante y bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? No sé qué, esto, lo otro, cuidado con esas recochitas, pero a la vez tenía un sentido del humor muy chévere. Uno con él podía recochar, él era muy recochero, él le gustaba coger de parche a la gente, no, eso, un ser humano maravilloso, maravilloso. Seguí con mi vida, como les digo, con altibajos y todo, pero continué de la mejor manera, luchando porque había que salir adelante. Quedaba mi mamá abuela, mi mamá tía, y ahí decidí irme del pueblo, venirme hacia el Valle del Cauca a buscar un mejor futuro porque yo sentía que ya estaba estancado allí. Me vine para el Valle del Cauca a empezar de nuevo, a empezar de cero, una nueva vida. Y estaba muy enfocado, en salir adelante, en trabajar para seguir ayudando a mi mamá o a mis mamás, mamá abuela, mamá tía. Y en ese tiempo tuvimos otra gran pérdida, que fue el esposo de mi mamá tía, Jairito. También falleció de una enfermedad, de un cáncer. Una pérdida también muy grande para la familia, en especial para mi mamá tía. Yo con él tuve muy buena relación, excelente. Un gran ser humano, un poquito mal geniado, pero excelente ser humano. Él falleció como de 70 y algo de años, también ya estaba bastante mayor, pero siempre fue un hombre muy guerrero. Inclusive él fue también un milagro de vida porque él lo habían diagnosticado con un cáncer terminal y le dieron muy pocas esperanzas, le dieron meses de vida cuando lo operaron de ese cáncer, cuando se lo detectaron. Buenos días. Le dieron meses y él duró años. No recuerdo muy bien si fueron 15 o 20 años de más después de que le habían dado meses de vida. Entonces fue todo un guerrero. Y obviamente Dios también le dio muchos años más de vida, le dio una segunda oportunidad hasta que ya pues llegó su
su momento y Dios lo mandó a llamar. Continuamos con la vida, volviéndonos a levantar. Y en el 2021-22, pues que cuando llegó el COVID, la época del COVID, que también fueron unos tiempos muy difíciles, todos encerrados en cuarentena, muchas personas muriendo de esta enfermedad, de este virus. Y en ese tiempo mi abuela, mi mamá abuela, empezó a decaer. Empezó a decaer. Por supuesto también ya llevaba en su espalda una tristeza muy grande. Buenos días. Que era la pérdida de su esposo también, mi abuelo, su compañero de toda la vida, su amor eterno, su esposo, su único hombre. Entonces ya se imaginarán este dolor tan grande que ella llevaba, igual que mi mamá tía. Tenían dos cosas en común, que ambas ya habían perdido a sus esposos hasta ese momento, y estaban las dos allí viviendo su duelo, pero acompañándose también. Por supuesto, toda la familia estaba pendiente de ella siempre, tanto los hijos de mi mamá tía como los hijos de mi mamá abuela. La iban a visitar constantemente, cada vez que se podía. Yo iba cada vez que se podía a verlas, a estar con ellas, a compartir. Y en ese tiempo de COVID, mi mamá abuela empezó una enfermedad también rara. Empezó a también írsele su memoria. Ya no era ella. Ella siempre fue una mujer muy alegre, una mujer hermosa, maravillosa, una mujer guerrera, entregada también por su familia, que lo daba todo. No le negaba un plato de comida a nadie, se sacaba la comida a la boca por dársela a los demás. El amor de mi vida también, a mí me lo dio todo. Era la que estaba conmigo siempre, la que me chocholeaba, la que me mostraba su amor todos los días de su vida, la que me preparaba las comidas más ricas del mundo, la que me consentía, bueno, en fin. O sea, ese amor de abuela, pero que también hacía su rol de mamá, es algo indescriptible, que solamente los que lo vivimos sabemos de qué hablo, ¿verdad? De ese amor incondicional, de ese amor tan grande de una abuelita hacia uno como nieto, y más cuando lo está criando, cuando uno es como el hijo. Entonces, esa mujer era una mujer maravillosa. Esa enfermedad se la fue consumiendo muy rápido, hasta que, bueno, partió también de este mundo. Fue un golpe, pues ya se imaginarán, otro golpe más, otro golpe muy duro, otro golpe de esos que a uno le duelen en el alma. Y lo más triste es cómo aconteció, porque fue uno en tiempo de COVID, de pandemia, y dos, en ese momento, buenos días, en ese momento yo estaba trabajando, me encontraba laborando bajo estrictas medidas de seguridad, pero en el trabajo alguien salió contagiado por COVID. Y entonces nos mandaron a hacer la prueba del COVID a todos. Ese mismo día yo me había enterado de la muerte de mi madre. Ese mismo día, estando trabajando, estando debajo de un carro, cuando salí debajo de ese carro, me llegó un mensaje al teléfono donde me avisaban que ella había fallecido. Pues ya se imaginarán. Fue algo muy fuerte. Nos mandaron a hacer la prueba del COVID. Y oh sorpresa, el único contagiado de COVID del CDA fui yo. Cosas de Dios, ¿verdad? Salí positivo para COVID.
pues otro compañero y yo, nadie más. Y obviamente se activaron todas las alarmas, se activó todo el protocolo de emergencia en ese momento cuando alguien salía contagiado por COVID, que era de una vez encerrarlo, ponerlo en cuarentena. Y así fue. Yo llegué a la casa, se activaron los protocolos. En el cuarto donde dormía, pues se adecuó para que yo estuviera allí encerrado. El día que mi madre murió, el día que mi mamabuela partió de este mundo, yo salí positivo para COVID. No pude ir a verla por última vez, no pude ir a despedirla, aunque yo hablaba muy frecuente con ella, pero me refiero a ir a su velorio, a ir a llevarla hasta su última morada, ir a su entierro. No lo pude hacer. No lo pude hacer porque estaba encerrado o me iban a encerrar. Fue algo muy doloroso, fue un golpe muy duro porque era ver cómo toda la familia estaba despidiendo a una mujer tan maravillosa, al amor de la vida de uno, y yo no poder estar allí sabiendo que siento yo que yo era el que más debía haber estado, porque yo soy seguro que yo era una de las personas más importantes para ella y no pude estar allí, no pude. Estuve encerrado ese tiempo y para mí eso fue lo peor del mundo porque estaba pasando mi duelo solo encerrado en cuatro paredes, sin poder desahogarme con nadie, sin poder hablarle a nadie. Y era entendible porque estábamos en cuarentena y el miedo del contagio era muy grande. En ese momento, como les digo, el que tuviera COVID era lo peor del mundo. Y pues con justa razón. Por supuesto, hubo gente acompañándome, estaba viviendo en la casa de mi primo hermano. Ellos estuvieron conmigo. La mamá de otro primo también estuvo muy pendiente de mí. Siempre estuvo allá acompañándome, me dejaban la comida, me pasaban la comida así de lejitos y yo arriba. Tenía que comer solo. Bueno, fue algo muy doloroso porque son cosas que uno cree que nunca va a pasar. Y el vivir el duelo de la pérdida de una madre, estando uno encerrado solo, es algo que lo marca a uno para siempre. Y más que en los grupos familiares mandaban fotos de todo, de cómo estaba haciendo el velorio, el momento del entierro. Uf. No, fue algo muy fuerte, muy muy fuerte. Pero aún así, como todo, de la mano de Dios siempre, tuve pensamientos, no los puedo negar, que malos en ese momento, pensamientos muy negativos. El encierro, yo creo, el hecho de estar allí en cuatro paredes, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder expresar todo lo que yo sentía. Me la pasaba llorando todo el día, me la pasaba muy triste, deprimido, ¿no? Pero aún así me encomendé a Dios y Dios me salvó, lo puedo decir, me sacó de esa situación. Seguí con mi vida, pasaron los 15 días de cuarentena, que es lo que le dan a uno cuando sale positivo para COVID. Y continué con mi vida. Por supuesto que ya no era el mismo, ya muchas cosas habían cambiado, ya me sentía muy roto, muy vacío, ya sentía que ¿qué más me podía pasar? Pero en realidad todavía faltaban muchas cosas por pasar, y así fue. Poco a poco el tiempo se fue llevando a todos aquellos con los que conviví día a día, las personas que eran mi hogar, pero el dolor no fue solo para mí. Después de la muerte de mi mamabuela, mi papá biológico, el hermano de mi mamatía, también falleció. Yo nunca tuve una relación cercana con él, nunca compartimos realmente como padre e hijo. Él era un hombre trabajador, muy de campo, acostumbrado a andar de un lugar a otro, nunca estable en un solo sitio. Pero aunque no existió ese vínculo fuerte entre nosotros, de todas maneras,
era mi padre. Esa pérdida me golpeó más de lo que imaginaba, pero si a mí me dolió, a mi mamá tía la destruyó. Yo la veía y pensaba, Dios mío, ¿cómo puede soportar tanto sufrimiento una persona? Pero aún así, ella seguía adelante. Como podía, pero seguía. Mi mamá tía era una mujer increíblemente fuerte, una mujer que siempre intentaba sostener a todos, incluso cuando ella misma se estaba cayendo por dentro. Aunque la realidad era otra, porque ya estaba entrando en una depresión muy profunda. Y no era solo una pérdida, eran muchas. Sus padres ya no estaban, su esposo tampoco, y después perdió a su hermano mayor, y cada golpe la iba pagando más. Nosotros tratábamos de acompañarla, de hacerla sentir querida, de distraerla aunque fuera un momento, pero hay dolores que uno aprende a esconder detrás de un estoy bien. Mi mamá tía ya no era la misma, ya no sonreía igual, ya no hablaba con la misma alegría, ya no disfrutaba las pequeñas cosas. Era como si la tristeza le hubiera ido quitando la luz poco a poco, hasta que empezó a enfermar. Mi mamá tía también era una mujer maravillosa, una mujer muy buena, una mujer muy entregada a su hogar. Tuvo 5 varones, 5. No tuvo ninguna hija mujer. Todos fueron hombres. Y era una mujer que le gustaba mucho trabajar. Toda su vida trabajó desde muy niña. Le tocó trabajar. Siempre le gustaba trabajar vendiendo comidas. Ella vendió muchos años comida rápida, fritanga. En colegios, en negocios. Ella fue la que me enseñó a trabajar, diría yo. Con ella aprendí a trabajar. Aprendí a cogerle amor al trabajo. Aprendí a qué era el sacrificio, a qué era ganarse uno las cosas, no a que se las regalaran. Porque yo veía el esfuerzo que ella hacía día a día, madrugando todos los días, quemándose las pestañas para poder darnos o para poder darme a mí lo que yo quería, porque también era muy consentidora conmigo. Ella me amaba demasiado y pues yo a ella. Ella nunca me negaba a mí nada, ella siempre me apoyaba, ella fue la que me dio estudio, ella fue la que me impulsaba, la que me aconsejaba también. Entonces para mí también fue la mujer más hermosa y maravillosa de este mundo. Aprendí mucho de ella, me dejó muchas enseñanzas buenas. Me enseñó qué es luchar por un hogar, me enseñó qué es dar amor, me enseñó qué es darle al prójimo sin esperar nada a cambio. Una mujer excepcional. Sacó a todos sus hijos adelante, ella con su esposo, dándoles la mejor crianza. Hoy en día todos son unos excelentes seres humanos. Son como mis hermanos porque ellos me consideran su hermano y yo los considero mis hermanos. Y fue una mujer de hogar, una mujer maravillosa. Me tomaría horas hablando sobre ella porque solo tengo palabras de amor y de agradecimiento hacia ella. Pero una vez más se repetía la historia. Enfermó, empezó a decaer. Yo ya estaba viviendo aquí, ya años viviendo ya aquí en el Valle del Cauca. Iba constantemente, frecuentemente a visitarla. Hasta que un día partió de este mundo también. Con ella sí estuve hasta el último suspiro, hasta su último día de vida, porque ella empezó a decaer. Entonces todos los hermanos nos fuimos a estar con ella, porque también era una enfermedad grave, se la estaba consumiendo muy rápido, y decidimos ir todos porque sabíamos que en cualquier momento Dios la podía mandar a llamar a su reino. Estuvimos todos con ella
Yo todos los días me sentaba o me acostaba más bien al lado de ella, a hablarle, a agradecerle por todo, a demostrarle mi amor, a decirle que allí estaba yo, a decirle que pues si era momento de partir, que se fuera con Dios, que pronto Dios nos volvería a reunir a todos, porque ya lo estaba haciendo. Obviamente, para ningún hijo es fácil despedirse de su madre, la mujer que más ama en este mundo, ¿no? No es nada sencillo. Pero había que sacar fuerzas de donde uno no las tenía para asimilar el momento. Mi madre, antes de enfermar gravemente, le di a conocer la noticia de que mi esposa estaba embarazada y de que yo iba a ser papá. Iba a ser papá de mi primer hijo. Todavía no sabíamos qué iba a ser. Si iba a ser niño o niña. Para ella la noticia fue algo maravilloso. Siento que de las últimas cosas que más le alegraron la vida a ella fue el saber que yo iba a ser papá. Y ella se le metió en su cabeza que tenía que conocer a la niña. Bueno, todavía no sabíamos qué era, ¿no? Que tenía que conocer al bebé. Cuando le dimos a saber qué era, que hicimos la revelación de género y todo, y le dijimos que era una niña, pues mejor dicho, se alegró demasiado. Y ella se puso una meta. Ella me decía a mí, como sea, pero yo tengo que conocer a mi nieta. Yo tengo que conocer a la niña. Ya habíamos escogido el nombre. El nombre de mi hija es Alaya. Y ella, cuando se lo dimos a saber, ella no lo pronunciaba bien, le costaba un poquito. ¿Cómo? Ayala, Alaya, Ala. Le costaba un poco mencionar el nombre de la niña. Y nos causaba gracia. Porque ella intentaba hasta que lo decía bien. Y todos los días llamaba a preguntarme, ¿cómo está Carolina? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está la bebé hermosa? ¿Cómo está Alaya? Pues Alaya todavía en la barriguita, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le han dicho los doctores? ¿Qué eso? ¿Qué lo otro? Bueno, preocupada 100% por su nieta, aún sin conocerla. Dando consejos, ¿no? Nos daba consejos, vea, por favor, cuídese, cuida a Carolina, dele de comer esto, dele de comer aquello, vea que no sé qué, los consejos de una madre. Y cuando empezó a decaer, que ya se vio más enferma y decía, no, yo, así sea enferma, así sea que me tengan que llevar alzada en una silla de ruedas, no sé, pero yo tengo que conocer a mi nieta, yo tengo que conocer a Alaya. Y ella fue decayendo mucho. En cada llamada ya se le entendía menos. En cada llamada ya le costaba mucho más hablar, respirar, expresarse. Pero nunca se le olvidó el nombre de mi hija. Hasta el último momento preguntó por Alaya. Y cuando entró ya en su lecho de muerte, las últimas palabras que me dijo que pudo pronunciar, ya en la intimidad de ella y yo, me refiero a un momento solo los dos, un momento donde yo ya me estaba despidiendo de ella, porque yo sabía que ella ya pronto iba a partir, un momento donde yo le estaba expresando todo lo que yo sentía, el miedo que sentía de quedarme solo sin ella, porque ya era la última de mi círculo familiar que partía, y sin duda alguna era la pérdida que más me iba a doler, porque ella y yo compartimos muchas emociones, compartimos muchos sentimientos, teníamos mucho en común. Entre eso ya habíamos despedido a todos nuestros familiares cercanos y solo quedábamos los dos, ella y yo.
durante los últimos 20 años que convivimos. Entonces fue algo muy, muy duro, fue algo muy, muy, muy difícil. Pero me dijo que esa niña sea su motor, que esa niña sea lo que le dé a usted fuerzas para seguir adelante. Cuídela más que a su vida. Cuide a Carolina. Cuide a su familia. Cuide el hogar que tiene. Me recalcó mucho eso. Me recalcó mucho el luchar por la familia, el mantener mi hogar, el serle siempre fiel a mi esposa, el cuidar de ella, el cuidar de mi hija. Y me hizo saber que yo era un hombre muy fuerte, que yo iba a poder, que ella sabía y me tenía mucha fe en que yo iba a salir adelante solo, porque ella sabía que yo me iba a quedar completamente solo. Sí, yo tengo familia, sí, hay más familiares, pero cuando las cabezas principales de las familias desaparecen, la familia coge otro rumbo, ya nada vuelve a ser igual, ya cada uno se enfoca en lo suyo. Y así vino sucediendo. Ella sabía que después de que ella partiera, yo iba a quedar solo. Yo iba a quedar, no a la deriva, porque yo ya era un hombre hecho y derecho, pero sí sin una madre, sin un padre y sin nadie que me aconsejara de la manera en que ella me aconsejaba, y sin nadie que me diera o me ofreciera el amor que ella me ofrecía. Porque sin duda alguna el amor de madre es un amor incomparable e incondicional. Con ella sí tuve la oportunidad de despedirme de la manera correcta, ya que con mi mamá abuela no lo había podido hacer, pues porque por lo del COVID. Pero con ella sí le expresé todo. No se quedó nada por decir, nada, absolutamente nada. Todo se dijo, todo, 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 todo. Y nos expresamos y nos dijimos cuánto nos amábamos, cuánto nos íbamos a extrañar. Y bueno, al día siguiente me tocó ir a traer unos medicamentos para ella. Ella estaba en Villavieja, a mí me tocaba ir a Neiva a reclamar unos medicamentos que le hacían falta. Pues entonces me fui a reclamar esos medicamentos. Estando en Neiva haciendo la fila en el dispensario para la entrega de medicamentos, me escriben y me dicen: su mamá ya no está, su mamá ya partió. ¡Wow! A mí ese día se me terminó de desboronar todo. Yo quedé en shock, pero quedé en silencio. Quedé completamente en silencio haciendo la fila mientras asimilaba la noticia, mientras procesaba lo que había pasado, lo que me habían dicho. Yo sabía que en cualquier momento iba a pasar, pero así uno diga que está preparado, no lo está. Una noticia de esas a usted le destruye el mundo en cualquier momento, donde esté. No importa si usted dice que está preparado, si usted cree estar preparado. No, nada vale, nada. Yo quedé en shock. Yo simplemente me salí de la fila. Yo dije, bueno, ya para qué reclamo eso si ya ella no está. Y me fui hacia el parqueadero, cogí la moto y me fui hacia Villavieja. Y simplemente iba a llegar a verla por última vez. Cuando llegué a la casa y la vi allí acostadita en su cama, ya sin respiración, me arrodillé y tomé su mano y lloré. Lloré como nunca había llorado, o como hace mucho no lloraba, porque sabía que una parte de mí ya estaba partiendo con ella, que lo que quedaba de mi corazón ya se estaba terminando de desboronar con la partida de ella. En ese momento entraron mis hermanos, mis primo hermanos,
y me dieron un abrazo entre todos, un abrazo sincero, un abrazo real, un abrazo que se sintió dentro de ese dolor, se sintió lindo, se sintió como que me estaban acogiendo, entendieron mi dolor, porque no era solo mi dolor, también era el dolor de ellos, era el dolor de toda una familia. Estábamos despidiendo a la mujer más importante de nuestras vidas, estábamos despidiendo a una madre que siempre estuvo para nosotros, una madre que siempre nos dio su amor, una madre que siempre dio lo mejor de ella. Pero también en esos momentos tristes entendí que no me podía dejar derrumbar nuevamente, que sí, que dolía, claro, que sí, que tenía que volver a levantarme, pero ahora con mucha más fuerza, porque venía una nueva vida en camino. Iban a ser mi hija, y mi hija tenía que encontrar un papá que tuviera el corazón 100% para ella, porque aunque estaba roto, yo también sabía que ella venía a sanarme, mi hija, porque se fue mi madre, que fue la última de mi familia, pero Dios había puesto una nueva vida que venía en camino, una nueva vida que le iba a dar luz y esperanza a mi vida. Entendí que Dios tiene un propósito siempre y Él quita, pero a la vez da. Y no hay nada que pase en este mundo que no esté escrito por Dios. Él sabe en qué momento quitar y Él sabe en qué momento poner. 2 meses después de la muerte de mi madre nació mi hija. Y sin duda alguna ese día volví a sonreír. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Me sentía el hombre más dichoso del mundo. Porque tenía entre mis brazos a una hermosa niña. Tenía entre mis brazos un nuevo ser. Pero sobre todo tenía entre mis brazos a una personita que aún antes de nacer había sido amada por mi madre, o sea, por su abuela, que la anheló conocer y aunque no pudo, ella estuvo siempre con nosotros. El embarazo fue complicado, todo fue un poco complicado, pero por obra de Dios y nuestros ángeles, todo salió muy bien y mi hija pudo nacer sin ningún problema y sin ninguna complicación. Hoy mi niña es una niña hermosa, una niña muy entendida, una niña llena de mucho amor porque le damos mucho amor. Está creciendo dentro de un hogar, está creciendo con 2 papás que la aman y por supuesto con un padre que sabe que su hija es lo más importante en esta vida. Porque para mí mi hija fue un nuevo comienzo, fue mi esperanza, fueron mis ganas de volver a luchar, de salir adelante, de saber que tengo a alguien que sigue mis pasos. Por eso cada día me esfuerzo en darle lo mejor, en ser cada día mejor yo, en entregarle mi amor más puro y sincero y en demostrarle que la amo con todo mi corazón. Mi madre murió el 10 de mayo del 2025, el Día de las Madres, o bueno, la fecha en que se celebra el Día de las Madres. Y ya cumplió un año, exactamente el 10 de mayo pasado. Mi hija ya va a cumplir un año, el 4 de julio, cumple su primer añito. Y aunque son muchos sentimientos encontrados, porque sin duda alguna el guardar los buenos recuerdos es lo que también nos llena de alegría. Yo siento que yo cumplí con mi deber como hijo, siento que di lo mejor de mí y por eso estoy tranquilo, por eso puedo contar esta historia tranquilo. Con muchos errores, claro que sí, por supuesto que sí, con muchos errores. Uno cuando es joven, cuando es adolescente, no tiene las cosas muy claras, pero aún así siempre di lo mejor y aún todavía seguiré dando lo mejor porque alguien sigue mis pasos y tengo que darle el mejor ejemplo, así como a mí me dieron el mejor ejemplo. Así que bueno, no queda más que continuar, siempre con una buena actitud, poniéndole el pecho a la vida y regalando una sonrisa. Porque al fin y al cabo depende de nosotros mismos si nos quedamos en el pasado o nos levantamos
nos sacudimos, le damos gracias a Dios y continuamos. De eso se trata la vida. Espero les haya gustado este video, espero se suscriban si no se han suscrito, espero dejen su like, su comentario y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, Dios los bendiga. Hoy entiendo que la vida no se detiene, aunque por dentro uno a veces quisiera que sí. Todo sigue, la carretera, el tiempo, los días, y uno aprende a seguirles el paso. Me quedo con lo que fue, con lo que me enseñaron, con lo que dejaron en mí. A ustedes que ya no están, gracias por lo vivido, por lo aprendido, por haber sido hogar en algún momento de mi historia. Sigo adelante, no porque haya olvidado, sino porque aprendí a llevarlos conmigo. Y mientras el camino continúa, yo también continuaré.